Tal vez podríamos definirlo como el artista más grande de los Países Bajos, ya que su figura trasciende a su época para ubicarse entre los nombres más importantes de la historia del arte. Rembrandt era un maestro del claroscuro, utilizaba la luz para modelar las formas, crear atmósferas dramáticas y resaltar los detalles. Esta técnica le permitía transmitir una gran profundidad psicológica en sus retratos. Aunque era empleada por otros artistas de la época, poco a poco se convirtió en el que mejor manejaba este concepto, y su obra cobró una fuerza y una personalidad arrolladoras. Pero no solo esto lo distinguió de sus contemporáneos, entre los mayores logros creativos de Rembrandt están los magistrales retratos que realizó, sus autorretratos y sus ilustraciones de escenas bíblicas. También supo plasmar escenas cotidianas con extraordinaria maestría, como es el caso de La Ronda de Noche, La lección de anatomía del Dr. Tulp o Los síndicos del gremio de panaderos, donde se observan numerosos grupos de personas y el perfecto dominio de composiciones complejas. En sus autorretratos se observa la mirada humilde y sincera de un artista que trazó en ellos su biografía. Tenía un profundo conocimiento de la iconografía clásica. En sus pinturas y grabados solía interpretarla en libertad para ajustarla a su experiencia. Así, en la representación de una escena bíblica, solía combinar su conocimiento del texto con su particular concepto de la composición clásica y algunas observaciones anecdóticas de la población judía de Ámsterdam. Por la empatía con que retrató la condición humana, ha sido considerado uno de los grandes profetas de la civilización. Rembrandt Harmenszoon van Rijn nació el 15 de julio de 1606 en Leiden, Países Bajos, en un contexto histórico que se lo conoce como el siglo de oro neerlandés. Fue el noveno hijo del matrimonio formado por Harmen Gerritzoon van Rijn y Cornelia, llamada Neltgen Willemsdochter van Suitbroek. De familia acomodada, su padre era molinero y su madre la hija de un panadero, profesiones entonces muy lucrativas, por lo que tuvo una infancia y juventud sin sobresaltos económicos y recibió una buena educación. Rembrandt recibió su formación básica en latín y se matriculó brevemente en la Universidad de Leiden en 1620, pero pronto dejó los estudios para dedicarse a su verdadera vocación, el grabado, el dibujo y la pintura. Estudió con el pintor Jacob van Swanenburg en Leiden durante 3 años. Luego se trasladó a Ámsterdam para estudiar un breve periodo de 6 meses con Peter Lastman, quien era conocido por sus escenas históricas y bíblicas. Lastman tuvo una gran influencia en el joven Rembrandt, especialmente en su uso del color y la composición. De regreso en Leiden, alrededor de 1624, inauguró su propio estudio junto a su amigo y colega Jan Lievens, y a partir de 1627 comenzó a impartir clases de pintura. Rembrandt fue un maestro muy respetado y tuvo numerosos alumnos que continuaron su legado artístico. Su enfoque en la observación directa y su habilidad para capturar la emoción humana influyeron profundamente en sus contemporáneos y en generaciones posteriores de artistas. Rembrandt van Rijn es ampliamente reconocido por su maestría en el uso de la luz y la sombra, una técnica que aportó profundidad, realismo y emoción a sus obras. Utilizó con gran maestría la técnica del claroscuro y el tenebrismo. El término claroscuro proviene del italiano chiaroscuro y se refiere al uso de contrastes fuertes entre la luz y la sombra para dar volumen y profundidad a las figuras y escenas. Rembrandt utilizaba esta técnica para dirigir la atención del espectador hacia los puntos focales de sus composiciones. Por ejemplo, en la lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, 1632, la luz ilumina dramáticamente al Dr. Tulp y sus estudiantes, destacando sus expresiones y acciones. El tenebrismo es una técnica similar al claroscuro, pero con un uso aún más extremo de los contrastes entre luz y sombra. Las áreas iluminadas son muy brillantes, mientras que las sombras son profundas y oscuras. En La Ronda de Noche, 1642, Rembrandt utiliza el tenebrismo para crear una atmósfera teatral y dramática. Las figuras emergen de la oscuridad, lo que añade un sentido de misterio y dinamismo a la escena. El impasto, otro recurso utilizado en su obra, es una técnica en la que la pintura se aplica de manera gruesa sobre el lienzo creando una textura visible. Rembrandt utilizaba el impasto para añadir dimensión y realismo a sus obras. Las áreas iluminadas a menudo tenían una aplicación más gruesa de pintura, lo que hacía que la luz pareciera reflejarse de manera más natural. Rembrandt era un maestro en la composición, utilizando la luz para guiar la mirada
mirada del espectador a través de la pintura. Colocaba estratégicamente las fuentes de luz para resaltar los elementos más importantes de la escena. A menudo Rembrandt simulaba la luz natural en sus pinturas, creando una sensación de realismo y presencia. Esto se puede ver en sus numerosos autorretratos, donde la luz y la sombra juegan un papel crucial en la expresión de su estado emocional y físico. A finales de 1631, Rembrandt se mudó a Ámsterdam, la capital económica del país, que crecía vertiginosamente gracias al comercio. Empezó a trabajar como retratista profesional de creciente éxito. Se alojaba en casa de un marchante de arte llamado Hendrik van Uylenburg. Durante este periodo pintó el retrato de Nicolaes Roots 1631 y El cegamiento de Sansón 1636. Su taller contaba con un gran número de discípulos. Entre sus discípulos más destacados se encuentran Gerrit Dou, uno de los primeros y más destacados alumnos de Rembrandt. Dou se convirtió en un pintor famoso por sus detalladas escenas de género. Govert Flinck, otro alumno notable que tuvo éxito en su carrera independiente y fue muy influenciado por el estilo de Rembrandt. Ferdinand Bol. Alumno y asistente de Rembrandt, Bol se convirtió en un pintor de renombre en Ámsterdam. También algunos como Karel Fabritius, que ya eran artistas experimentados. Fue allí que conoció a una prima de Hendrik, de nombre Saskia, con la que Rembrandt contrajo matrimonio en 1634. Saskia era una joven de buena familia. Su padre había sido abogado y burgomaestre de Leeuwarden. Cuando Saskia quedó huérfana, siendo la hermana menor, tuvo que irse a vivir con su hermana en Het Bild. El matrimonio, celebrado en la iglesia local de Sint Anna Parochi, no contó con la asistencia de los parientes de Rembrandt. Ese año se convirtió en un miembro más de la burguesía de Ámsterdam, así como de la sociedad local de pintores. En 1635, el joven matrimonio se mudó a su nueva casa, situada en el elegante barrio de Nieuwe Doelenstraat. En 1639 se volvieron a mudar a la Schotenbrestraat, en el floreciente barrio judío, aún más caro. En realidad, Rembrandt podía haber pagado sobradamente el piso, pero al parecer su nivel de gastos siempre se mantuvo equilibrado con su nivel de ingresos y también pudo haber realizado algunas inversiones poco afortunadas. De cualquier modo, la presencia judía en el barrio le dio la oportunidad de encontrar rostros y figuras muy apropiadas para las escenas del Antiguo Testamento que entonces empezó a pintar. Pese a la inicial bonanza económica, con el paso del tiempo la pareja atravesó numerosos reveses. Así, su hijo Rombertus murió a los 2 meses de su nacimiento, en 1635, y su hija Cornelia murió a las 3 semanas de edad, en 1638. En 1640 el matrimonio tuvo una segunda hija, a la que también llamaron Cornelia y que falleció al mes. Solo su cuarto hijo, Titus van Rijn, nacido en 1641, llegó a alcanzar la madurez. Saskia falleció en 1642, al poco del parto de Titus, probablemente por tuberculosis. De cualquier modo, durante la enfermedad de Saskia contrataron a Gertje Dirks como niñera de Titus y probablemente pasó a ser también la amante de Rembrandt. Más tarde acusaría a Rembrandt de perjurio y obtendría una indemnización de 200 florines al año. Enterado de que Gertje había empeñado varias joyas que Rembrandt le había regalado a Saskia, el pintor hizo lo posible para mantenerla durante 12 años en un hospicio para pobres en Gouda. A finales de 1640, Rembrandt comenzó una relación con la mucho más joven Hendrikje Stoffels, a quien había contratado como asistenta doméstica. El nacimiento en 1654 de su hija Cornelia motivó el envío de una carta acusatoria de parte de su iglesia reformada, en la que se le incriminaba haber cometido los actos de una prostituta con Rembrandt, el pintor. Habiéndolo admitido, fue excomulgada. Rembrandt, en cambio, no tuvo que enfrentar ningún cargo, puesto que no era miembro de dicha iglesia. Aunque el matrimonio era válido a efectos legales, Rembrandt no se casó con Hendrikje para no hacer peligrar la herencia de Titus, hijo de su anterior matrimonio. Rembrandt siempre vivió por encima de sus posibilidades, invirtiendo en arte, a veces pujando por sus propias pinturas, grabados que solía utilizar en sus pinturas y todo tipo de curiosidades. En el verano de 1656, sus finanzas personales se habían deteriorado hasta tal punto que le quedaban pocas alternativas. Tenía una gran deuda con varios comerciantes, incluidos algunos conocidos cercanos y uno de los políticos más poderosos de Ámsterdam, y había empeñado todas sus posesiones varias veces como garantía. Para aliviar su situación, Rembrandt solicitó la cessio bonorum, literalmente entrega de bienes.
un tipo de insolvencia por la que cedía el control de sus activos para que fueran vendidos por las autoridades municipales locales con el fin de pagar a sus acreedores, quienes a su vez no podían reclamar nada más sobre él. Para ello, un representante de una agencia municipal llamada la Desolate Beudelskamer, Cámara de los Insolventes, hizo un inventario de los efectos personales del artista y de su inmensa colección de arte, que luego se vendieron junto con la casa en el transcurso de los 2 años siguientes. La lista de objetos subastados se ha conservado y da una idea de las posesiones materiales del pintor: dibujos y pinturas de los viejos maestros flamencos, bustos de emperadores romanos, fragmentos de armaduras japonesas, curiosidades traídas de Extremo Oriente y colecciones de rarezas naturales y minerales. Los beneficios de estas ventas, realizadas entre 1657 y 1658, resultaron decepcionantes, de modo que en 1660 no tuvo más remedio que vender su casa y su taller de grabado y mudarse a un apartamento más modesto. La mala gestión de las finanzas de Rembrandt agravó otras dificultades que tenía con su familia, amantes, amigos, vecinos y mecenas. En conjunto, sus exigencias económicas y sociales afectaron a su entorno de vida y trabajo, a su reputación pública y a su arte. En 1658, tras vender su casa, Rembrandt alquiló una casa en el Rosengracht. En 1660, Rembrandt, su hijo Titus y Hendrik G. Stoffels firmaron un contrato para proteger a Rembrandt de sus acreedores y permitirle seguir trabajando. El acuerdo estipulaba que Rembrandt debía prestar ayuda y asistencia a las otras dos partes y estipulaba que Rembrandt viviría con ellas, recibiría comida gratis y estaría exento de gastos de administración y alquiler, con la condición de que ayudara a los socios en todo lo posible y promoviera el negocio. En realidad, Rembrandt trabajaba ahora al servicio de su hijo y su esposa, de hecho, como continuaba el acuerdo. Habiéndosele concedido hace algún tiempo la cessio bonorum, cesión de bienes, por lo que ha renunciado a todo y tiene que ser mantenido. Así, en 1661, esta agencia artística recibió el encargo de realizar una pintura para el recién construido ayuntamiento, pero solo después de que Govert Flinck, su antiguo alumno, el artista que había recibido el encargo, falleciese sin haber dado una sola pincelada. Por desgracia, la obra resultante, La conspiración de Claudius Civilis, fue rechazada y devuelta al pintor. El único fragmento conservado es solo parte de la obra realizada. Fue por entonces cuando Rembrandt, afectado por la edad y la pobreza, admitió a Aert de Helder como su último estudiante. Hacia 1662 aún recibía encargos importantes de retratos de las personalidades de su entorno. El mismo Cosme III de Medici, gran duque de Toscana, visitó a Rembrandt en su domicilio cuando llegó a Ámsterdam en 1667. Rembrandt adoraba a su hijo Titus. También era padre de una hija nacida al principio de su relación con Hendrik G. Stoffels, pero Titus era un recuerdo vivo y agridulce de Saskia, que había muerto poco después de su nacimiento. Rembrandt vio al niño crecer con amor y orgullo. Sin embargo, rubio, refinado e inteligente, Titus parecía ser delicado, y su temprana muerte demostró dramáticamente que su salud nunca fue buena. Los hermosos retratos suyos pintados por Rembrandt expresan un poderoso sentimiento de afecto y protección. Titus correspondió el amor de su padre de todo corazón. Fue una fuente de consuelo para Rembrandt durante los años oscuros de penuria y también fue de ayuda práctica para su padre, y el que le permitió escapar de las reclamaciones de sus acreedores. Fue Titus quien reemplazó a Saskia como inspiración para algunas de las obras maestras más conmovedoras de Rembrandt. Rembrandt sobrevivió tanto a Hendrik G., fallecida en 1663, como a su hijo Titus, que murió el 7 de septiembre de 1668 dejándole una nieta. Rembrandt murió un año después del fallecimiento de su hijo, el 4 de octubre de 1669, y fue enterrado en una tumba sin nombre en el Westerkerk de Ámsterdam.